y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que Él te predijo, al decirte vamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios los estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él serán fieles. Ni siquiera los milagros se pueden aceptar así, simplemente absoluto y ya, no. Hay una razón para validarlo y es que debemos estar junto a Dios, ¿verdad? Esa persona o ese milagro debe estar en lealtad con el único Dios verdadero. Y por eso podemos ver también el siguiente punto, que es que el profeta auténtico va a obedecer y va a enseñar la ley de Dios. Por eso en Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 19, y también el verso 20 podemos ver uno de los ejemplos, y también en Deuteronomio 13:4 más adelante. Así que Segunda de Crónicas, capítulo 24, el verso 19 y 20, nos dice así la palabra de Dios. Sin embargo, les sirvió profetas para que los hicieran volver al Señor, y esto los amonestaron, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba el más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán por haber abandonado al Señor. Él también los abandonará. Y es que en su bondad Dios se esforzó para que su pueblo volviera a las sendas de justicia. Se enviaron profetas para que fueran claros en los resultados que vendrían si el pueblo continuaba desobedeciendo. Solo se conoce por nombre a uno de esos profetas, y era Zacarías, ¿verdad? En ese momento. Y vamos a ver entonces el segundo texto que les mencioné de Deuteronomio capítulo 13, el verso 4, el verso 4 de Deuteronomios capítulo 13. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él serán fieles. Andar y caminar con Dios, fíjese, es el deber más básico, ¿verdad?, que tiene cualquier creyente. Es importante seguir el orden de las palabras de Dios. Así que vamos a ir a la Biblia. Cada creyente debe pues poner en práctica esto. Cuando vamos a las palabras en hebreo, se enfatiza acerca de esa parte de una manera radical. Nosotros podemos ver que se indica que se debe andar en pos de Dios y de más nadie. Los mandamientos son el amor de Dios, expresado ahí en las actitudes, en las acciones hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, también el amor al prójimo, en las acciones hacia el prójimo, hacia las demás personas. Ahí vemos el carácter de Dios. Así que nosotros podemos también ver las predicaciones de un profeta auténtico, que cada vez que él profetiza se cumple lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y el verso 22. Allí podemos ver uno de los ejemplos cuando leemos: puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado.
con soberbia la habló a aquel profeta, no tengas temor de él, o sea, no lo respetes. Un falso profeta que tuviera blasfemia, pretendiendo poseer autoridad divina, sería peligroso, sería algo engañador. Y recuerdo durante el periodo de las monarquías, los profetas falsos que se opusieron también al ministerio de los verdaderos profetas de Dios, y casi siempre ponían como que en el pueblo esa falsa sensación de seguridad, y eso no era saludable. Jeremías capítulo 28, verso 9, allí tenemos también el otro ejemplo. En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que tal profeta verdaderamente lo ha enviado el Señor. Así que Dios había llamado profetas a convocar a la nación a arrepentirse. En su defecto, se concretaría entonces el desastre. Por lo tanto, era responsabilidad del profeta, ¿verdad?, que profetiza paz, mostrar entonces que sus profecías pues se habían cumplido en algún momento. El cumplimiento de las predicciones, fíjese que es uno de los criterios para determinar cuál es la autenticidad del profeta. ¿Ok? Y vamos a ver aquí las excepciones del profeta, de algunas profecías realmente, que son las condicionales. Quizá usted ha podido escuchar algo de profecías condicionales. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, usted puede ir a Nahum, ¿verdad?, cuando está la historia de Nínive, y ver también la historia de Jonás, ¿verdad?, que usted sabe que antes de la destrucción total de Nínive, más adelante que se habla, ¿verdad?, pues ya Nínive se había arrepentido anteriormente cuando Jonás predicó, porque esa era la condición. Y al arrepentirse, entonces Dios quitó esa mala profecía que venía para ese lugar. ¿Ok? Entonces eso es lo que es la profecía condicional. Dios pone una condición, ¿verdad? Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo hace esto, pues entonces no va a pasar esto, ¿verdad? O sea, y Dios tiene misericordia, así que Él nos da esas advertencias y nos dice también que puede suceder la parte de la profecía condicional. Ahora, vamos a ir al siguiente punto acerca del profeta de Dios que es auténtico, también proclama los mensajes de Dios y no lo que la gente quiere oír. Hoy día como que hay mucha gente que va y llena estadios por ver a un profeta que le llene los oídos de palabras bonitas, pero realmente la posición del profeta no era fácil. El que era profeta no quería ser profeta porque sabía lo que venía. Cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 4 al 8, allí podemos ver también de estos ejemplos que nos pueden ayudar en la comprensión. Luego preguntó Josafat, ¿irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como eres tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Además, Josafat dijo al rey de Israel, por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Ellos respondieron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Entonces preguntó Josafat, ¿no hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? El rey de Israel responde a Josafat, todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Micaías,
el hijo de Imla. Y Josafat responde, no hable así el rey. Probablemente no eran profetas de Baal estas personas que estaban en este texto, ¿verdad? Probablemente Acab quizá hubiera ofendido a Josafat, que claramente había pedido que consultara a un profeta de Jehová, convocando entonces a esos supuestos profetas que eran de una deidad pagana. Y ellos pues pretendían hablar en nombre de Jehová, pero eran falsos profetas. Entonces, vamos aquí a la palabra hebrea que se usa para Jehová, es Adonai. Entonces, no se está usando Yahweh, Yahweh, como otros pueden pronunciar. Podría aplicarse a cualquier Dios cuando hablamos de la palabra Adonai, ¿verdad? Porque se considera como Señor. Entonces, ahí puedo decir, no, el Señor, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Entonces, cuando vas al único Dios verdadero, pues entonces la Biblia se refiere más por Jehová. En las versiones de nuestra Biblia en español, quizás Reina Valera, puede usted notar Jehová o puede notar el Señor en versiones más adelantadas. Y entonces se utilizan esas dos palabras, pero en este es Adonai la que se usa. Entonces, Señor puede ser utilizado para otros dioses. Entonces, si se hubiera tratado de profetas de Baal, pues podría haberse esperado que usaran el término Baal, pero ellos usaron Jehová. Entonces, más adelante, esos mismos profetas claramente vemos que usaron el término Yahweh o Jehová, que lo estaban aplicando a su Dios. Entonces, el rey de Judá estaba claramente desconforme con estos profetas de Israel, pues estaban indicando que debían ser colocados en una categoría muy diferente de los profetas del único Dios y el Señor verdadero, Jehová. Con todo, de aquí en adelante, la palabra Yahweh o Jehová es utilizada tanto por el verdadero profeta de Jehová como por los profetas falsos. Podemos ver ahora el siguiente punto, ¿verdad? Acerca del profeta auténtico que pues proclama la encarnación de Jesús también, ¿ya? Sabemos entonces que así como dijimos en este punto, el profeta verdadero no habla lo que la gente quiere escuchar necesariamente. Y entonces podemos ver que el profeta auténtico reconoce esa encarnación de Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 4, el verso 2 y el verso 3, allí podemos ver esta siguiente declaración. En esto conozcan el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Reconocer la verdad de la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios es uno de los datos más importantes que tiene el profeta. Eso es esencial, eso es básico. Tiene que reconocer a Jesús, ¿verdad? Que Él vino, ¿verdad? Allí en la primera venida. Y también debe revelar en la vida el efecto de creer en esa doctrina, porque si no vive lo que predica, pues entonces también se le cae el kiosco. La plena interpretación exige más que aceptar. O sea, no solamente es hablar algo, no es enseñar algo y ya. Tiene que vivir lo que predica, ¿verdad? Una vida llena de Cristo debe ser ese profeta.
Y cuando vamos un poco más aquí a hablar un poco acerca de lo relacionado a la teología, el pretérito perfecto del verbo griego indica que el Salvador no había venido de una manera transitoria en carne humana y después la dejó, sino que todavía retenía tanto esa naturaleza humana como la divina. Así que era un representante humano en el cielo, aunque también era divino, 100%, pues es miembro de la deidad. El que dice que Jesús vino en carne demuestra el origen divino del Espíritu que lo está moviendo. Por eso podemos ir ahora al siguiente punto. El profeta auténtico, mire, no tiene una actitud materialista. Hoy día eso es muy importante recalcarlo. Cuando vamos a Miqueas capítulo 3, versos 9 al 8, podemos leer allí este ejemplo que pasó. Oigan pues esto, oh jefes de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, que hacen abominable el juicio y pervierten todo lo que es recto. Ustedes edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan solo por paga. Y sus profetas predicen por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo: ¿acaso no está el Señor entre nosotros? No vendrá el mal sobre nosotros. Por tanto, por culpa de ustedes, Sión será arada como campo. Jerusalén será convertida en un montón de ruinas y el monte del templo en cumbres boscosas. Ya ustedes ven lo que pasó ahí, mire, por dinero. En los versos 9 hasta el 12 se repasa brevemente la iniquidad de los gobernantes, ahí en Miqueas 3, y estos gobernantes, estos sacerdotes, estos profetas, se anuncia allí la venidera destrucción de Sión y de ese templo. Y entonces el profeta condena intrépidamente a los que debieran haber sido los dirigentes en rectitud por haber rechazado el juicio y haber pervertido todo el derecho, los que debían de haber sido ejemplos de pureza, los que debían ser los protectores, los que debían ser los guardianes de la justicia y de la equidad, estaban haciendo algo malo de las leyes de Dios y del hombre. También podemos ver el profeta que es real y verdadero, lleva buenos frutos, como lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 16. También vemos en los versos 18 hasta el verso 20. Lleva buenos frutos. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Está bien claro allí, ¿verdad?, que por los frutos se conocen. Y es interesante que las ovejas tienen una habilidad especial para detectar a los lobos. Por su porte, por su conducta, por su manera de vivir. Estos falsos profetas no demuestran su verdadero carácter. Y entonces las ovejas tienen esa parte especial que el Espíritu Santo les da para reconocer quién es un verdadero profeta y quién no, porque estudian la palabra de Dios, conocen la voz de su pastor, ¿verdad? Porque ellos vienen con hermosas palabras, vienen con su excelsa profesión, y eso no es una prueba válida de lo que realmente ellos son. Ni puede entonces tenerse esa confianza en esos milagros, ¿verdad?, que se hacen, porque las palabras
los conoceréis, pueden ser consideradas como una promesa de que las ovejas que conocen la voz de su pastor no van a ser engañadas por esas hermosas palabras de los lobos, quienes aman de verdad la palabra del Señor y están eternamente entregados a la voluntad de Dios, van a obedecer la voz de Dios que habla a sus almas día a día por medio de esas palabras y mediante los consejos que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras. En la gran hora de prueba que se avecina, solamente los que conocen y aman la verdad van a poder salvarse de los engaños de Satanás. Y podemos ver evidencias también adicionales que nos ayudan a confirmar la legitimidad de estos profetas. Y los voy a ir mencionando rápidamente.